7:15 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital 91.1 y también en Movistar Televisión, Canal 33. Nos acompaña Martín Gallardo Garrat, diplomático de carrera. Él es magíster por la Georgetown University, autor de este libro que tengo en mis manos, Introducción al Derecho Consular, y justamente ayer se presentó. ¿Cómo estás? Bienvenido, Martín. ¿Cómo te va? ¿Cómo te está tratando Lima? ¿Qué tal? Muchas gracias, querido Rumi. Muchas gracias, Aarón, por tenerme acá en el programa. Para mí es un honor estar en este programa que tiene cobertura en todo el Perú, presentando el libro que justamente trata sobre derecho consular, que es la rama del derecho internacional que ayuda a salvaguardar los intereses de los peruanos que viven en el extranjero. Tú trabajas, obviamente, para la embajada peruana en Washington. Sí. ¿Cuánto tiempo ya trabajas en la embajada? Yo soy diplomático peruano de carrera y estoy trabajando en Washington, D.C. En 2021 asumí funciones como cónsul adjunto en Washington, D.C. por 2 años. Después tuve el gusto de poder haber trabajado en el Perú en la misión peruana ante la OEA, como representante alterno del Perú ante la OEA por 1 año y medio. Y desde que entró la nueva administración del presidente Donald Trump, pasé a trabajar en la embajada. Actualmente estoy viendo los temas comerciales, económicos en la embajada del Perú allá en Washington, Es D.C. importantísimo porque tú también aquí en Perú has trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, has hecho periodismo, has trabajado en embajadas, tienes alto conocimiento sobre ello. He tenido la experiencia profesional que señala Rumi. Muchas gracias. Efectivamente. Martín, ¿por qué es importante trabajar en este libro que habla sobre el derecho consular? ¿Por qué había alguna ausencia de investigación académica al respecto? Efectivamente, Rumi, como señalas, el derecho consular es una rama que por lo menos regula al día a día a 1 de cada 10 peruanos. Según cifras del INEI, tenemos entre 3.5 millones y 4 millones de peruanos que residen en el extranjero. Ajá. Eso quiere decir que hay una regulación que salvaguarda los intereses y el derecho de los peruanos que residen en otro país, pero que no se ha investigado tanto. De hecho, ese es el único libro que toca la normativa actual de cómo se regula el derecho consular en el Perú, y justamente la idea era por 2 lados. Por uno, ayudar a que los peruanos que viven en el extranjero sepan cuáles son sus derechos, y 2, ayudar a los futuros cónsules y funcionarios consulares que tengan un manual que pueda ayudar a saber cómo ejecutar su trabajo. Muchas veces cuando asumimos como cónsules, a veces hay mucha información, entonces lo que he buscado hacer es sintetizar esa información para que las personas, los funcionarios consulares también puedan ejecutar de forma más rápida. El trabajo consular empieza hace muchísimo tiempo. ¿Qué dice la historia respecto al trabajo de un cónsul? Bueno, en realidad el trabajo consular es justamente una de las ramas del derecho más antiguas de la historia de la humanidad, ya que el derecho consular se empleaba para poder solventar disputas entre comerciantes desde la antigua Grecia, Roma, los egipcios, los fenicios. Básicamente era la manera en cómo las sociedades tenían para defender los derechos de sus comerciantes. Entonces, había una disputa entre comerciantes y lo que se buscaba hacer era que haya una persona que, en primer lugar, salvaguarde los intereses de estos comerciantes, de las personas. Y 2, busca resolver las disputas entre comerciantes. Esta es la figura del cónsul. A lo largo de la historia, justamente se empleó a los consulados y a los cónsules para ayudar al tema del comercio marítimo, el tema de resolver disputas entre distintos tipos de normas jurídicas, hasta 1648, que cuando se da la paz de Westfalia, y se empieza a empoderar a las embajadas y se quita un poco la responsabilidad del derecho consular. Pero justamente en el libro señalo que en la actualidad, con todos los fenómenos migratorios que hay, el derecho consular ha vuelto a estar en su punto máximo, porque la migración ha hecho que haya muchos desafíos y el mundo actual, hay estados que han tomado políticas más restrictivas en materia migratoria. Entonces justamente el derecho consular permite a los cónsules salvaguardar los intereses de sus connacionales que están migrando. En ese sentido, digamos, el trabajo del cónsul está de la mano con el ciudadano, la persona que ha migrado, que obviamente está como una diáspora en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo ustedes han tocado el tema en Estados Unidos? ¿Te ha tocado algunos casos complicados, algunos casos humanos, donde efectivamente el cónsul ha tenido que trabajar, estar de la mano con los peruanos en el exterior? Justamente el trabajo de los cónsules es como el Estado llega de forma directa a sus connacionales en el extranjero. Un poco el trabajo del cónsul es al día a día atender a la comunidad de peruanos que vive en distintos países, ¿no? Desde resolver trámites
como darle su DNI o el pasaporte, o por ejemplo dar un salvoconducto cuando a un connacional lo han asaltado y necesita volver a viajar, Claro. pero justamente le robaron la billetera o le robaron la cartera y le robaron el pasaporte, entonces el cónsul ayuda justamente a tramitarle el documento para que esta persona pueda viajar. Entonces, en la mayor estado de necesidad de los connacionales extranjeros, ¿a dónde pueden recurrir? Justamente a las oficinas consulares y justamente a los cónsules. Y bueno, la Cancillería de Perú forma a los cónsules para que pueda ayudar y asistir a todos los connacionales en el extranjero. Claro. Tú ayer, yo estuve en la presentación del libro, gracias por la invitación, efectivamente, Gracias por asistir, pero Rumi. contaste dos experiencias muy interesantes, una dramática y una muy, muy alegre también, ¿no? ¿Podrías repetirlas ante nuestras audiencias? Porque son casos precisamente que ustedes ven, analizan y llevan de la mano justamente a los peruanos en el exterior. ¿De qué se trata? Sí, por supuesto, Rumi. Te cuento dos anécdotas que me tocó a mí cuando estuve en el Consulado General en Washington, D.C. La primera es que tuvimos un caso de un señor que fue a inscribir la defunción de su esposa y quería cambiar su estado civil de casado a viudo. Nosotros, por supuesto, lo asistimos y ayudamos con el trámite, pero una semana después me llama un poco, o bueno, va al consulado a quejarse molesto de que lo habían inscrito a él como fallecido y a su esposa como viuda. Como muerto. Exacto. Y entonces, obviamente, yo le dije, dame un segundo para poder analizar el caso y ver en dónde ha sido el error. Y claro, felizmente el error no había sido por parte del consulado, sino por parte de RENIEC en ese momento. Pero RENIEC y la Cancillería, de manera muy, muy eficiente, en pocas horas, pudo resolver el caso. Entonces, el señor estaba muy agradecido con nosotros y de hecho lo entrevistaron en un programa de radio hispanohablante allá en Washington, D.C. y él dijo, bueno, la Oficina Consular del Perú trabaja tan bien que hasta puede revivir a los muertos. Me han revivido, aparecía yo como fallecido y bueno, gracias a las gestiones consulares es que me pudieron revivir. Y claro, ahí te das cuenta que a veces el trabajo consular ayuda a salvaguardar los intereses o ayudar a que los connacionales puedan hacer ese tipo de trámites al día a día. Pero también hemos tenido casos que no han sido tan agradables como, por ejemplo, cuando alguna familia pasa a una situación de mucha tristeza o hay un crimen y le quitan la vida a un connacional, es justamente la oficina consular y el cónsul quienes ayudan a asistir a la familia a, uno, repatriar el cuerpo del connacional y dos, a darle todo el apoyo moral y psicológico que esta persona necesita. El apoyo emocional a la familia en un caso de tragedia. Efectivamente. En caso de tragedia o cuando ha habido casos en donde ha pasado algo y han fallecido peruanos, han sido asesinados peruanos o los han robado, agraviado, justamente la idea es que el cónsul esté ahí para ellos, para poder asistirlos, para poder cuidarlos, para poder explicarle al connacional que el Estado peruano está ahí para ellos. Eso es importantísimo porque estamos acercando al Estado, precisamente a los connacionales que se encuentran como una diáspora en diferentes lugares del mundo. Pero más allá de la anécdota, ustedes tienen que prepararse bien en idiomas, en el trato a las personas, obviamente en el derecho consular y obviamente tienen que conocer también las leyes de los países a donde van. ¿Cómo ha sido tu trabajo en ese aspecto, Martín? Sí, por supuesto. Como bien señalas, Rumi, justamente el derecho consular, que lo explico en el libro, tiene esta dualidad que tiene una vertiente de parte del derecho internacional público y parte del derecho nacional, tanto del Estado acreditante o el Estado que envía, llámese en este caso el Estado peruano, y el Estado receptor, que es el Estado al cual va el cónsul, porque los cónsules trabajan en cierta circunscripción. Entonces, justamente el cónsul tiene que conocer tanto las normas del derecho peruano, las normas migratorias del Estado en donde trabaja y las normas del derecho internacional. Y por supuesto, tener dominio en el idioma del país que va. En mi caso, Estados Unidos, entonces tenemos que tener los cónsules allá un dominio del inglés, porque cuando tratamos con autoridades estadounidenses, tenemos que saber cómo comunicarnos y poder expresar el caso en favor del connacional o en favor de los intereses del Estado peruano. Importantísimo. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo hacen los jóvenes para poder participar de la Academia Diplomática? ¿Hasta qué edad pueden postular? ¿Y cuál es efectivamente cuánto tiempo tienen que estudiar? Y efectivamente, ¿por cuánto tiempo están designados cuando lo
envían a un determinado país? Sí, en primer lugar, que agradezco al oyente por la pregunta. Creo que a mí las cosas que más me gusta es ayudar a que más connacionales quisieran seguir la carrera diplomática, que es una carrera muy bonita y es estar al servicio de los peruanos y el Estado peruano. Para responder a la pregunta concretamente, una persona puede postular hasta los 30 años de edad. Okay. Necesita tener el grado de bachiller en cualquier universidad, cualquier tipo de carrera. Anteriormente, hace muchos años, únicamente necesitan abogados, pero ahora, claro, el mundo es muy complejo, entonces si eres economista, ingeniero, doctor, abogado, arquitecto, cualquier tipo de carrera. Artista, posiblemente. Si eres bachiller en una universidad, puedes postular. Porque claro, inclusive parte del trabajo diplomático es promocionar la cultura del Perú. Exacto. Entonces, se necesita gente que tenga conocimiento en las artes y en manejo artístico, ¿no? Y bueno, después uno hace entra al proceso de admisión, que son como 7, 8 exámenes, que básicamente dura desde fines de enero hasta marzo cada año. Y después, en caso pasa todos los exámenes, entra a la Academia Diplomática. La Academia Diplomática es una maestría de 2 años, 4 semestres, y después de hacer la Academia Diplomática, sustentar una tesis, uno sale con el grado de magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia y le toman el juramento para ser funcionario de servicio diplomático del Perú. Y cuando estás, por ejemplo, en una delegación diplomática fuera del país, obviamente, ¿por cuánto tiempo es inicialmente el periodo del servicio? En líneas generales, nosotros los diplomáticos tenemos un régimen de 5 años, de entre 5 a 6 años, estando en una misión en el extranjero. Y en Perú estamos 2 a 3 años sirviendo en la Cancillería. Entonces tenemos ese intervalo entre de 2 a 3 años a 5 o 6 años en el extranjero. Muy bien, Martín, vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Estamos en altavoz, estamos conversando con Martín Gallardo, diplomático de carrera. Haremos la pausa en altavoz, ya regresamos. Ya hablemos.